Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Tome su asiento, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Hemos glorificado y hemos exaltado tu nombre. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Reconocemos, Señor, nuestra condición delante de ti, que somos polvo y ceniza, que somos hombres débiles, insignificantes, que somos del polvo y al polvo volveremos. Pedimos en esta mañana tu sabiduría para que podamos comprender y entender el mensaje que tú quieres transmitirnos para el bienestar de nuestras vidas, Señor. Edifícanos con tu palabra, fortalécenos y que en esta mañana podamos salir convencidos, Señor, de que tú eres totalmente, perpetuamente y eternamente bueno y que para siempre son tus misericordias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Salmos capítulo 53, aparece una palabra, si usted se fijó, Maalat. Esta palabra se traduce en el hebreo como enfermedad. Quiere decir o da a entender como enfermedad, también es una nota musical. También es como un mensaje que he llevado para el cantor que va a estar ahí y que va a entonar. Entonces es una melodía, una entonación. Y entonces, Salmo capítulo 53, necedad del incrédulo y restauración de Israel. Bien, versículo 1. Bueno, antes que comencemos y entremos, porque habla acerca de la necedad, quiero compartir con ustedes para que nosotros podamos, antes de comenzar el estudio, podamos tener un panorama y poder tener una diferenciación de una manera sencilla acerca de lo que el Dios o lo que la palabra de Dios nos revela de lo que es un hombre necio y lo que es un hombre que no es necio, que no está en su necedad. Fíjese que en el año de 1961, por primera vez, el hombre pudo llegar al espacio. El primer hombre que llegó al espacio se llamaba Yuri Gagarin, era un hombre ruso, un astronauta ruso. Y este hombre, Yuri Gagarin, en el año de 1961, por primera vez en la historia, el hombre fue capaz de introducirse en el espacio, de salir y ver el espacio. Pero algo interesante que sucedió fue que este hombre llamado Yuri Gagarin, cuando vino nuevamente y regresó con su nave espacial, los periodistas lo entrevistaron y él dijo algo. Mientras yo iba en mi viaje, mientras iba atravesando los cielos y iba entrando en la oscuridad del espacio, no vi a Dios. No encontré a Dios, no lo vi. Y miren la diferencia. Podríamos decir que el pensamiento de este hombre era un hombre necio totalmente. Miren ahora la diferencia entre un hombre que también fue astronauta estadounidense, que fue parte de la tripulación del Apolo 11 y que estuvo con los astronautas al lado de Neil Armstrong, que fue los primeros hombres que pisaron la luna por primera vez. Y lo interesante de esto fue que este hombre que se llamaba Buzz Aldrin, un astronauta estadounidense, era un presbiteriano. Y dice la historia que cuando este hombre llamado Buzz Aldrin pone los pies por primera vez en la luna, el hombre llevaba un escrito, una hoja de papel escrito. Y cuando las cámaras de la nave espacial están enfocando el momento cuando ellos llegan y llegan a la luna y ponen sus pies, el hombre sacó una hoja de escrito y las levantó. Fue lo primero que él hizo. En esas hojas, el escrito estaba el Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4, que dicen lo siguiente: cuando veo el cielo, obra de tus dedos,
cuando veo la luna y las estrellas, producto de tu poder, dice, me hago la siguiente pregunta, dice este salmo. ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y este hombre también, en esa hoja de papel, estaba el capítulo 15, versículo 5 del libro de San Juan, que dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Sin mí nada sois y nada podéis hacer. Es más, no solo eso, este hombre llevaba una copa de vino y llevaba pan. Y lo primero que hizo después de esto, dicen los compañeros, entre ellos Neil Armstrong, que fue uno de los astronautas más famosos que ha habido, fue tomar la Santa Cena. Entonces, podemos ver la diferenciación del hombre necio, que el hombre necio no le daba la gloria a Dios, o no le dio la gloria a Dios, porque dijo que en su viaje no encontró a Dios, con el hombre entendido, que puede entender que todo lo creado, fueran cielos, sean tronos, sean imperios, sean los cielos, debajo de los cielos, fue hecho solamente por la mano de un Dios verdadero. Podemos ver que la Biblia puede describir al hombre necio como el hombre que no admite la existencia de un Dios, pero el hombre entendido sí admite que está bajo la mano de un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Bien, versículo 1, dice el necio en su corazón. Esta palabra necio viene de una palabra hebrea, naval. Y esta palabra naval quiere dar a entender lo siguiente. Naval significa terquedad, significa alguien, viene de terquedad, de torpeza. Viene de alguien que no reflexiona, alguien que actúa sin reflexión. Y podemos ver que esta palabra naval aparece en 1 Samuel capítulo 25, verso 25. Había un hombre llamado Nabal. Ese nombre se traduce como torpe, terco, testarudo. Alguien que hace acciones o ejecuta acciones sin reflexión. Y la Biblia dice que David se encontraba con sus soldados. Y de repente se quedaron sin ración y sin alimento. Pero este hombre llamado Nabal tenía una viña muy grande y tenía pastores. Esos pastores estuvieron por un buen tiempo bajo la protección y el resguardo del ejército de David. Como David estaba alrededor de la viña de este hombre llamado Nabal, entonces David al mismo tiempo le daba protección a su oveja, a su ganado, a los pastores, a la casa de Nabal. Y un momento que él se queda sin ración, la Biblia dice que David envía un mensajero, un joven mensajero, y le dice, ve a la casa de Nabal y dile que David, el hijo de Isaí, le pide alimento para sus soldados. Pero cuando él llega, David esperaba que este hombre llamado Nabal se acordara de todo el tiempo que David estuvo resguardando sus bienes y su casa con su ejército. David esperaba de que este hombre fuera agradecido y que enviara ración. Sin embargo, la Biblia dice que este hombre, que recordemos que Nabal, necio, terco, torpe, que acciona sin reflexionar, cuando llega este mensajero de David, la Biblia dice de que lo que Nabal le manda a decir a David, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Para que yo le dé alimento de mi casa. Y dice que le manda y le dice al mensajero, ve y dile a David que yo no le estoy dando nada. Cuando el mensajero llega donde David y le dice, Nabal no te va a enviar nada, no te va a dar nada. David se da cuenta que está frente a un hombre necio. Podríamos ver que un hombre necio es un hombre desagradecido totalmente. Usted recuerda lo que sucedió en el Evangelio de Lucas con los leprosos, de los 10 leprosos. Así actuamos nosotros. Se nos olvida con facilidad lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, nos volvemos necios. La Biblia nos llama necios. Usted sabe que los leprosos
Eran 10 leprosos y solo uno fue sanado. Perdón, los 10 fueron sanados, pero la Biblia dice que solo uno pudo regresar agradecido y dar gracias por lo que había recibido de Dios. Así nos volvemos nosotros, necios en nuestros propios corazones. Entonces, de ahí viene el término necio, y la Biblia añade, está en su corazón. Esa necedad está en su corazón. Cuando la Biblia se refiere a corazón, se refiere el lugar donde está el intelecto, no solo el intelecto, las emociones, las decisiones. Entonces nos volvemos totalmente necios. Y refiere a la necedad, son aquellos que niegan la existencia de un Dios. Son aquellos que quieren vivir una vida sabiendo que hay límites establecidos que Dios ha dejado, pero sin embargo yo voy a atravesar esos límites. Sin embargo, yo voy a vivir mi vida sin ningún límite, sin ninguna restricción y mucho menos sin ningún Dios que ponga límite a mi deseo y a lo que yo quiero hacer. Esa es una persona necia. Una persona necia es una persona que dice, bueno, yo tengo esto, yo tengo lo otro, lo he adquirido por mi esfuerzo y a mí nadie, voy a lograr todo lo que yo quiero. Y no pone a Dios por delante. No pone a Dios diciendo si es la voluntad de Dios. No. Entonces muchas veces nosotros nos volvemos necios de corazón. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos de necedad. Y vamos a ver algo que pareciera, y nosotros podemos decir, no, pero yo estoy en la iglesia, yo no soy necio. Sí, hermano, sí lo es, y yo también. Y lo vamos a ver. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Entonces, esta palabra necia, usted mira que es una perspectiva celestial sobre la naturaleza de la humanidad. Prácticamente ese es el concepto, la radiografía que Dios nos da acerca de la necedad del hombre. Todos nacemos con un corazón que rechaza a Dios, todito. Porque recordemos que desde Génesis capítulo 3, cuando el pecado entró en el hombre, entró ¿qué? La muerte espiritual en el hombre y la muerte física. Entonces todos nacemos bajo esa pecaminosidad, bajo esa naturaleza pecaminosa que nosotros ya venimos con ese problema de siempre querer altercar contra Dios y negar la existencia de un Dios. Usted recuerda lo que dice la carta al libro de Romanos capítulo 1 verso 20, dice, pues las cosas invisibles de Dios, ¿su qué? Su eterno poder y deidad se hacen ¿qué? Claramente visibles. En otras palabras, se hacen entendidas para que el día de mañana no tengamos excusa. O sea, que Dios se revela al hombre a través de lo creado, a través de la creación, a través de los mares, de los océanos, del cosmos, del todo, de todo el sistema universal que nos rodea. Dios se revela al hombre para que el hombre sea entendido de que existe un Dios creador de los cielos y de la tierra, de que existe un Dios, que existen cosas que por más que los científicos, los patólogos, por más que los ingenieros, por más que estudien, por más que quieran crearlo, por más que quieran hacerlo, no lo pueden hacer porque solo fueron hechos por un Dios creador de los cielos y de la tierra. Un Dios que se autosostiene por él mismo y que él nos da la vida, nos dio la vida. Entonces, esta carta de Romanos en el versículo 20, capítulo 1, dice que estas cosas invisibles se hacen claramente visibles para que el hombre pueda entender que hay un Dios en los cielos, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, profesando, dice, que son hacerse sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice también de que su corazón, su necio corazón fue entenebrecido, porque dice que ellos, conociendo a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que dejaron la imagen de un Dios incorruptible por la imagen de hombre que es corruptible. Esa es la necedad del hombre. Podríamos señalar y decir, entonces hermano, usted me está hablando de un ateo. Ok, ateo es todo aquel, si nosotros definimos la palabra ateo, es todo aquel que dice que Dios no existe. Pero yo le puedo demostrar y le puedo decir que nosotros tenemos un ateísmo práctico en nosotros.
Nosotros tenemos un ateísmo práctico muchas veces dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces actuamos como que si Dios no existiera. A veces nosotros conocemos la ley de Dios y ¿qué hacemos? Vamos en contra de la ley de Dios. Y ateo es todo aquel que va en contra de la ley de Dios. Esta palabra necio significa corrupción en los pensamientos, y no solo en los pensamientos, sino en las acciones también. Usted recuerda en Génesis capítulo 6, dice la Biblia que cuando Dios decide terminar lo que había creado, fue por una sola razón, porque el pensamiento de los hombres era de continuo ¿hacia qué? Hacia el mal. Entonces Dios decide enviar un diluvio y exterminar lo que Él había creado, porque cuando nosotros, hermanos, nuestro pensamiento se corrompe, también nuestras acciones. Es imposible que usted pueda estar pensando mal y usted va a actuar bien. Es imposible. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que usted piensa en su mente ejecuta con sus acciones. Si usted odia a alguien a tal punto de ya no querer verlo vivo, usted lo mata y lo asesina. Esas son sus acciones. Entonces, este hombre necio es el que niega la existencia de Dios, pero no solo eso, sino que también nosotros podemos caer en la terquedad y en la necedad. ¿Cuándo altercamos con el Señor? Cuando no reconocemos si hay algo que al hombre, y no solo al hombre, sino al cristiano también, es algo como que le echan limón en la llaga, es cuando nosotros nos enfrentamos y chocamos con la soberanía de Dios, porque nosotros no queremos tener encima de nosotros un Dios que rija, un Dios que ponga límite, un Dios que nosotros debemos de humillarnos, que nosotros debemos de reconocer que Él es el dueño de todo y que todo lo hace Él porque a Él así le place. Que lo hace cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, porque Él es el dueño de todo el universo. Y esa es una de las doctrinas que causa más controversia en el cristianismo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar un evangelio tan como que yo tengo el poder, tú estás empoderado, el poder es tuyo, si lo sueñas lo conquista, si lo dices se hace, si lo sueñas se ejecuta. Nada de eso. ¿Quién me ha dicho eso? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todo se hace bajo la voluntad de Dios. Daniel declara en su capítulo 4 que los ejércitos del cielo y los ejércitos de la tierra se rigen solo por la mano de alguien más que está encima de nosotros, y es el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Elohim, el Dios altísimo, el que está por encima de todo. Pero estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a oír tantas cosas. Estamos acostumbrados, ciertas personas, hermanos, de los que estamos aquí, veníamos de una iglesia donde había un día determinado para los milagros. Yo no sabía que yo podía determinar un día para que Dios haga milagros. Sin embargo, en mi incapacidad de conocer las escrituras, en mi ignorancia, yo simplemente miraba que no escudriñaba la Biblia, no me preocupaba por estudiar la Biblia. Entonces, para mí, todo lo que ellos decían era así era. Y ahí caemos nosotros en un ateísmo práctico. Aunque usted me diga, no, yo no soy ateo, sí lo podemos lograr hacer. Yo pasé por eso. Hermanos, acá pasamos por eso. Lo que decía el pastor, porque él era el mensajero de Dios, el elegido de Dios, el inmaculado. No, la Biblia dice, imitad a vuestros pastores, imitad a vuestros líderes, en cuanto su conducta sea digna de imitar. En cuanto el mensaje no se salga de las escrituras. Si el mensaje se sale de las escrituras, estamos listos. El anatema entró a la iglesia y se volvió una anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Pero gloria a Dios, porque hermano, si hay una de las cosas que aquí, yo sé que el pastor se preocupa y los hermanos también, es porque nuestro mensaje no sea un mensaje que agrade a la gente, sea un mensaje que nos ofenda, que nos haga ver cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de un Dios de gracia, de un Dios de misericordia. Que nos haga ver que no somos nada, que nos saque de esa burbuja de ilusión que se oyen hoy en los púlpitos. Tú eres un campeón,
tú eres Superman, Dios no puede hacer nada sin ti. Y entonces la gente comienza y vuelve un ateísmo práctico, porque yo comienzo a berrinchar delante de Dios. Si no hace eso, no te sirvo. Si no me da esto, no te sirvo. Si no me hace este milagro, yo ya no voy a la iglesia. Puedes dejar de venir a la iglesia. Si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer. Si no, Dios siempre va a ejecutar su precepto. Dios siempre va a ejecutar su plan. Dios siempre va a ejecutar su palabra. Dios siempre va a ejecutar su ley. Porque Él es Dios. Él es Dios y no necesita el consejo de ninguno de nosotros. Recuerdo las palabras de Job hablando, cuestionando a Dios, y Dios, ay Job, si supiera que te puedo terminar en un momento. ¿Y dónde estabas? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando diseñé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo quise hacer los mares, cuando puse el límite, cuando hice todas las maravillas que solo yo puedo hacer? Y Job le dijo, como hombre necio y torpe he hablado. Capítulo 42, mas ahora mis ojos te ven. El hombre deja de ser necio y torpe cuando sus ojos son abiertos y su entendimiento, y puede reconocer la existencia de un Dios grande. Y puede decir, ¿cómo es posible que un Dios que está sentado en su trono ha puesto su mirada en mí? Un hombre pecador, un hombre débil, un hombre con tantos defectos, un hombre con tantas debilidades, un hombre con tantas limitaciones. Pero gloria a Dios, porque Dios puso su mirada en mí. Ahí es cuando nos volvemos nosotros y pasamos de la necedad a ser hombre entendido. Y entonces caminamos en esta vida y ya no caminamos erguidos viendo al cielo, desafiando a ese creador. Quiero verlo. No, ahora caminamos como le dijo a Pedro. Pedro, antes tú ibas y venías donde tú querías, mas ahora otro te va a llevar. Ahora caminamos en esta vida con la cabeza abajo, reconociendo que hay un Dios soberano que se sienta en los cielos y que los cielos son el estrado de sus pies. Cuando viene ese entendimiento a nosotros y dice que no hay Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Ok, versículo 2 dice, Dios está ¿desde dónde? ¿Cuál es el lugar más alto para poder ver? Al menos aquí en el mundo, no sé cuál será el más alto, pero Dios no necesita de sentarse ahí porque Él está en los cielos. Desde los cielos Él está viendo al hombre. Dice, desde los cielos miró sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces podemos ver a Dios en el versículo 2 sentado como testigo y juez, viendo el rechazo del hombre. Viendo que el hombre lo rechaza por naturaleza. Y entonces vemos a Dios sentado, siendo como testigo y como juez, viendo a los hombres. Por eso es que Dios, el Salmo 139 dice que Dios es ¿qué? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Aunque yo me esconda en el lugar más remoto que crea, Él ahí ve. Aunque yo hable lo más bajito, es más, ni voy a hablar, voy a escribirlo para que nadie me escucha, Él lo oyó. Aunque no salga la palabra de mi boca, dice el Salmo 139, tú ya la conoces. No necesito hablarlo, Él ya lo conoce. Ya lo pensé, Él ya lo sabe. Ya lo sabe. Entonces, el hombre, si nosotros vemos, el hombre siempre a través de la historia ha querido, no acepta a Dios porque no quiere tener un gobernador. No quiere tener a alguien supremo. No, el hombre quiere regir su vida. El hombre no quiere que le pongan limitantes. El hombre quiere alcanzarlo todo. Y el hombre se estrella y cuando escucha que hay un Dios soberano, se repele porque quisiera él ser el soberano. Él quisiera determinarlo. Él quisiera mandarlo. Él quisiera que fuera Dios su súbdito y era el rey. Pero nosotros como creyentes no sabemos que nosotros somos ¿qué? Doulos, siervo, esclavo, no tenemos derecho. No tenemos derecho alguno. Él puede hacer con nosotros como Él quiera, cuando Él quiere y como le parezca. Porque Él es el Dios eterno y nosotros somos los súbditos. Él es el Dios que está entronado y nosotros estamos aquí en la tierra y necesitamos alzar nuestros ojos al cielo reconociendo que Él es nuestra máxima autoridad a través de su palabra. Entonces el hombre pasa de ser necio a ser entendido. Versículo 3.
cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me encanta esto a mí, por la doctrina que hay aquí, la enseñanza que hay aquí. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. ¿Por qué me encanta? Bueno, porque me hace ver la radiografía del hombre miserable que yo soy. Me saca de ese pensamiento de que yo soy un conquistador. Me saca de ese pensamiento de que yo puedo alcanzarlo. De que yo tengo la suficiente capacidad y no necesito de un Dios para poder alcanzar lo que yo quiero. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice así. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera que uno. ¿Qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar limitantes en el hombre. Y es que la salvación, hermano, ¿sabe qué es lo más lindo de la salvación? Que abate en el polvo el orgullo del hombre. Que deja al hombre totalmente amarrado de pies y manos. Y para que el hombre pueda entender que nosotros solo somos salvos por una sola razón. Y esa razón se llama gracia. El hombre solo es salvo por una sola razón. Y esa razón se llama la gracia inagotable de un Dios eterno. Entonces Pablo escribe a la carta en Roma, a la iglesia en Roma, para enseñarles que el hombre está limitado. No hay justo, comienza diciendo, ni aun uno. ¿Sabe por qué? Porque lastimosamente nosotros siempre queremos justificarnos a nosotros mismos. La gente dice que existen muchas religiones en el mundo, pero yo creo que no. Yo creo que solo existen dos. Uno, que es la religión verdadera, que es la que adopta, que es la que abraza, es la que cree por medio de que el Señor cambie tu corazón, que puedes creer que eres salvo solamente por gracia. Y la otra, que creen, se encierran en todo. Las otras religiones toditas se encierran en que puedes ser salvo por medio de las obras. Yo voy a ser salvo, yo voy a portar bien para ser salvo. Yo voy a hacer esto para ser salvo. Yo voy a hacer tanta penitencia para ser salvo. Voy a orar tanto, voy a hacer aquello, voy a hacer. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia solo enseña que somos salvos por una sola razón que se llama gracia. Gracia. Es la única manera. No hay otra. Entonces el hombre, a través de los tiempos, por eso han existido las religiones. Por eso el Judá, por eso existen los musulmanes, por eso existen estos. Usted no ha visto que lamentable y lastimosamente en la iglesia cristiana evangélica que se profesa la iglesia verdadera, ¿cuántas denominaciones? Bautista, presbiteriano, pentecostal, iglesia unida, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá, para papá. No. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido que la única manera de que nosotros podemos ser salvos por la gracia del Señor no es de nosotros, es por medio de Él. Es por su gracia. Entonces el hombre empieza a hacer dogma, a hacer esto, a hacer parámetros, a hacer libros. Ahí usted va a iglesias que tienen y te sacan así un gran libro. Bueno, usted para ser miembro de esta iglesia y la membresía, usted necesita hacer esto, hacer lo otro, para acá, para allá, para acá, venir aquí, venir a esto, venir a lo otro. O sea, te sacan un manual para que supuestamente pertenezcas a la familia del Señor. Pero la Biblia enseña que la única manera es cuando el hombre es regenerado por la gracia del Señor. Es la única manera que nosotros podemos ser hijos de Dios. Y Pablo dice que no hay justo ningún uno. O sea, así que sáquese esa idea de la mente que usted es más bueno que el otro. No, que usted es más justo que el otro. Es más, la palabra justo significa que hoy Dios me ve justo porque Él imputó la justicia de Dios y la puso a favor a mí. ¿Qué significa esto? En breves palabras le voy a decir, ya por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, ya el Padre ya no lo ve a usted, ve la sangre de Cristo que fue derramado por el perdón de nuestros pecados. Él ve, Él imputó la justicia de Jesús. Él imputó su justicia a favor de nosotros. ¿Por qué? Por un hombre que vivió la vida que yo jamás podré vivir. Usted podrá vivir la vida que vivió Jesús.
Hermano, yo no creo que aquí haya alguien que crea que puede vivir la vida que vivió Jesús. Yo no puedo vivir esa vida. Sin embargo, gozo del beneficio de la salvación por la vida que Él vivió. No hay justo ningún uno. En una ocasión, estaban en un seminario y escuché a Paul Washer hacer una definición acerca de la justicia y la salvación del Señor. Muy sencillo, pero muy entendible. Dice que había un reportero y este reportero, habían tres personajes. Estaba un musulmán, estaba un judío ortodoxo y estaba un cristiano. Y el reportero empezó a preguntarle y le dijo: señor musulmán, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Bueno, él le contestó: si yo muriera hoy, entonces yo me iría allá, me iría al paraíso con Alá. ¿Por qué? Porque yo maté a todos los que estaban en contra del Corán. ¿Por qué? Porque yo hice esto, porque yo cumplí aquello, porque yo viví, yo di mi vida, yo fui mártir, me llené de bomba y estallé un avión ante todos los enemigos del Corán. Bien, luego entrevistó al judío ortodoxo y le dice: señor ortodoxo, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Bueno, yo iría al seno de Abraham, porque voy a la sinagoga todos los sábados, porque guardo el sabbat, porque cumplo la ley, porque hago todas las fiestas que me han encomendado y hago todo y cumplo con todas las leyes. Ok. Y por último dice que este periodista llegó donde estaba el cristiano y le dijo: señor cristiano, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y dice que el cristiano solo lo quedó viendo y empezó a temblar y empezó a llorar. Y le dijo, agachó su cabeza y con un tono suave en su voz le dijo: yo iría al cielo, pero yo iría al cielo no por mis propias obras, no por mis méritos. Yo iría al cielo por la vida que alguien más vivió por mí. Yo iría al cielo porque alguien pagó lo que yo no podía pagar. Él vivió con santidad, la santidad que yo no podía vivir. Él vivió con amor, el amor que yo no puedo dar. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros debemos de entender que si nosotros vamos a ir al cielo es por la vida que alguien más vivió por nosotros. Y su nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único, el Cordero inmolado. Y entonces comienza a dar las limitaciones: no hay justo ningún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y todos se desviaron y se hicieron a una inútil. Y es que nosotros, hermanos, nosotros somos especialistas. Nosotros, mire, la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. O sea, cuando usted tiene ese deseo de orar y buscar el rostro de Dios y venir a la iglesia, no es porque nazca de usted. Pero ¿cuántas veces nos jactamos? Yo oro tantas horas porque... Incluso una vez vi una discusión entre unas hermanas porque le dice una: vieras qué lucha, o sea, tengo una lucha para orar. Y le dice a la otra: ¿cómo vas a tener una lucha para orar? Anda, arrepentite. Yo todos los días me levanto, me empodero de la oración y el deseo y comienzo y esto. Hermano, si usted no tiene lucha para orar, si usted no tiene la lucha para dejar el pecado, dejar hacer lo malo, entonces que usted, hermano, desde el momento que Dios regenera nuestro espíritu, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Usted todos los días no se levanta con el deseo de venir a la iglesia, sí, mentira. Usted ora todos los días disciplinadamente, mentira. Hay una lucha. ¿Y por qué vencemos? Porque yo soy Juan Camaney y a mí nadie se mete con... No, usted vence porque el que está en usted es mayor que el que está en el mundo, porque el que está en usted lo persuade, porque el que está en usted produce el querer y el hacer. Por eso usted vence. Por eso cuando usted ora, hágalo en secreto. Lo que hágalo en secreto. Cada vez que usted termine de orar, cada vez que usted termine de venir a la iglesia, dele gracias al Señor. Y dígale: gracias, Señor, porque yo no vencí yo, tú venciste en mí y me persuadiste para hacerlo. Entonces, en el capítulo 3 podemos ver, se nos fue el tiempo rápido. En el capítulo 3 podemos ver que hay algo, una de las doctrinas muy bonitas es la corrupción radical. ¿Alguien ha escuchado acerca de la corrupción radical? Bien, vamos a explicarlo. Capítulo 3, usted sabe, de Génesis. Ahí se dio el pecado, Adán y Eva pecaron. Entonces, instantáneamente que Adán y Eva pecan, entra la muerte espiritual y la muerte física en el hombre. Ok, la corrupción radical quiere decir que es el efecto de lo que sucedió en Génesis capítulo 3 en el pecado. A tal manera
que el hombre quedó totalmente inhabilitado para buscar a Dios por sí mismo. El hombre fue afectado en sus emociones. El hombre fue afectado en sus decisiones. El hombre fue afectado en sus pensamientos. El pecado afectó al hombre a tal manera que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Y eso nos habla la Biblia claramente. Y vamos a ver muchos pasajes. Juan capítulo 6, verso 44. Palabras de Jesucristo, el maestro de maestros. Ninguno puede venir a mí si no es traído por ¿quién? Por el Padre. Yo voy a buscar a Dios, yo me voy a acercar a Dios, yo lo voy a aceptar, yo le voy a abrir la puerta de mi corazón y yo voy a caminar. No, usted no puede buscarlo si Dios primero no lo trae. Si primero Dios no ejerce esa obra maravillosa de redención en nuestro corazón, si primero Dios no cambia nuestro corazón contaminado de piedra que aborrece a Dios, que es enemigo de Dios, que lo rechaza y lo vuelve un corazón como de carne, que puede ser receptivo al llamado de Dios, que puede dar una respuesta a ese llamado, que Dios lo haga. Mientras tanto es imposible. Hermano, yo le voy a decir algo, con todo respeto se lo digo, pero antes yo salía mucho a predicar, salía afuera, salía a los departamentos, andaba mucho predicando. Y a mí me habían enseñado lo mismo por mucho tiempo, que tenía que hacer un llamado a las personas y decirle a las personas: abre hoy tu corazón a Cristo y ven a Cristo. Y la gente pasaba, y entonces si ya pasaba, entonces ya era hijo de Dios. La Biblia no dice eso. Juan capítulo 1. Verso del 13, creo, para en adelante, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibió le fue hecho hijo de Dios. Pero no podemos dejar esa parte ahí. El versículo 17, ese es el contexto de lo que Juan viene explicando. Los cuales, ¿qué dice Juan? No fueron creados ¿por qué? Por carne, ni por sangre, ni por voluntad humana, sino que fueron creados ¿por quién? Por Dios. El hombre experimenta un nuevo nacimiento. Nosotros decimos: ten fe en el Señor, acepta al Señor. Y entonces a veces persuadimos a la gente: vení, y lo agarramos. Ay, yo he visto gente que hasta lo agarra: ven, acepta al Señor. No, es que no me siento, es que lo acepté ahí después. Y la gente pasa, repite esta oración conmigo: sí, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te acepto como mi Salvador. Pero le digo una pregunta: ¿de verdad esa oración transformó la vida de ese hombre? Porque yo he visto gente haciendo eso, y a la semana lo he visto con otra mujer, a la semana le he visto pegándole a la mujer, a la semana lo he visto borracho. ¿Esa oración cambió su vida? No. ¿Qué es lo único que cambia y transforma al hombre de la corrupción radical que trae, de la pecaminosidad y la naturaleza pecaminosa que traemos? Cuando el hombre, Dios ejerce, agarra al hombre, Dios viene con su poder y crea en el hombre una nueva naturaleza. Lo que pasó en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer del agua, de nuevo, del agua y del espíritu. Pero ¿cómo yo puedo entrar al vientre de mi madre? No, este nacimiento es un nacimiento espiritual. Que ahora el hombre es receptivo al mensaje de Dios. Ahora el hombre puede entender el mensaje del Señor. Este ejemplo lo he puesto en otra ocasión y lo voy a poner hoy. ¿Qué pasa si usted agarra un buitre y usted agarra una paloma y usted pone carroña y usted pone semilla? Si usted le pone semilla al buitre, ¿usted cree que el buitre se lo va a comer? ¿Por qué? Por su naturaleza. Si usted agarra una paloma y usted le pone carroña, ¿usted cree que esa paloma se lo va a comer? ¿Por qué? Por su naturaleza. Si usted agarra al hombre sin que tenga la naturaleza nueva de Jesucristo, ¿usted cree que va a elegir a Dios? ¿Por qué? Porque su naturaleza es ¿qué? Pecaminosa y está inclinada hacia lo malo. Jeremías 17:9, engañoso, contaminado, es el corazón del hombre y siempre está de continuo a buscar lo malo. Y este nuevo nacimiento solamente lo del Señor. Esto no es porque no, esto solamente proviene de la gracia de Dios. Pedro en el capítulo 10 de Hechos llega a la casa de Cornelio y le pone el evangelio, y Cornelio experimenta el nuevo nacimiento con su familia. Pero en el capítulo 11, cuando están reunidos todos los discípulos, Pedro está consternado y alegre y le dice: estoy consternado porque hasta los gentiles Dios ¿qué? Les concedió creer en Jesucristo. ¿Quién lo concede?
Dios. Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien que venga a Cristo y que cree en Él, no lo puede hacerlo si primero no experimenta el nuevo nacimiento. Porque Él está muerto. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que Él está muerto ¿en qué? En su delito y su pecado. Un muerto no siente nada. El hombre tiene que experimentar el nuevo nacimiento para poder caminar hacia Dios y poder ser receptivo al mensaje del Señor. Pero ¿qué necesita? Experimentar un nuevo nacimiento. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, nosotros pasamos de ser hombre necio a ser hombre entendido, comprendido en la palabra del Señor. Entonces, son cosas que todos pasamos por eso. Yo le digo, antes yo salía mucho, predicaba, hacerle mi mensaje, diciendo el llamado, y me gloriaba cuando miraba que la gente pasaba. Y yo decía, wow, prediqué 30 almas, decía yo. Pero en realidad eso eran 30 almas. Predicaba, wow, qué poder de Dios y qué unción de Dios la que tengo, qué bárbaro. Pero luego hoy prefiero doblar mis rodillas, rendirme al Señor y decirle, por gracia soy salvo, Señor. Solo es por tu gracia. Lo único de todo del hombre, dice Jeremías, es que el hombre te entienda, que el hombre te comprenda. Entonces nosotros necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros. Y a mí me gusta este pasaje de la Escritura, de Romanos y de este Salmo, porque nos hace ver, ¿sabe? Abate nuestro orgullo. Abate nuestro orgullo, porque nos da a entender que la salvación solamente es por gracia. Y solo la puede producir ¿quién? Dios. Dios a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Cuando cambia el corazón de piedra del hombre y lo transforma en un corazón de carne. No es que usted busque a Dios, no, Dios lo buscó a usted. No es que usted ame a Dios imponentemente, olvídese, Dios lo amó a usted. Dios amó a un David sabiendo todo lo que iba a hacer. Dios amó a un Pedro sabiendo que lo iba a negar. Dios lo ama a usted sabiendo todo lo que pasa dentro de su corazón y de mi corazón. ¿Usted cree que no pasan cosas en mi corazón y en mi mente? ¿Usted cree que todos los días no nos enfrentamos a la rebelión que está dentro de nosotros, al residuo de pecado que está dentro de nosotros y que nos dice, no haga esto, hace esto? ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? ¿Por qué tengo que tener limitantes? ¿Por qué yo no puedo hacer como lo hacen los otros? Por la razón de que Dios me otorgó, por su gracia, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y hoy puedo entender que Él es Dios y usted y yo somos los súbditos. Somos siervos, somos esclavos, no tenemos derecho. No tenemos ningún derecho. No podemos reclamarle nada. No podemos altercar con Él. No podemos tratar de persuadirlo. No podemos tratar de aconsejarlo, porque hasta eso nosotros vamos a la oración y queremos algo. Y mire cómo somos de mañosos. Creemos que Dios es como nosotros. Usted se acerca a alguien, ¡ala! ¡Qué inteligente! ¿Qué? Y que tal acá, usted le está tirando ¿qué? Flores para que aquella persona suavice. Dios no es así. Dios no puede ser persuadido por nadie. Y a veces venimos a la oración y yo ya traigo, si tengo un problema, yo ya traigo en mi mente trazado un plan de cómo salir de ese problema. Entonces yo ya vengo a Dios y le digo, Señor, haz tu voluntad, pero mira, Señor, puedes hacer esto, puedes hacer que hagan esto, puedes hacer que pase esto, puedes hacer que pase lo otro, puedes hacer, y para sonar muy espiritual, porque tú eres muy poderoso para hacerlo. Dios sabe cómo va a hacer las cosas. Él lo sabe. Se nos fue el tiempo. Versículo 5 y 6 para terminar. Porque Dios allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Verso 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Una oración de súplica pidiéndole a Dios,
salvación. Aparentemente parece como que estaban en cautiverio, pareciera que fue en el tiempo de la diáspora, cuando estuvieron en cautiverio el pueblo de Israel por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tuvieron 70 años en cautiverio, pareciera ser que ese escrito podría ser, pero sea el tiempo que haya sido, lo importante es que no importa que haya sido ayer, que haya sido hoy o que será mañana, siempre que nosotros invoquemos al Señor y nos acerquemos a Él, la Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro en medio de ¿qué? De las tribulaciones. Salmos capítulo 46, verso 1. La Biblia dice, Proverbios 18, dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y el justo será levantado. Así que en esta mañana, hermano, démosle gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque usted puede ser entendido y no necio, aunque a veces nos comportamos como necios. La mayor parte del tiempo nos comportamos como necios. Imagínese si su salvación, por eso es que a usted yo le digo, la salvación que Dios da es un regalo espiritual tan grande que ningún hombre se lo puede dar, que es imposible que la salvación se pierda. Es que puedo perder mi salvación, la salvación no sé. Imagínense si yo perdiera mi salvación, yo por mi comportamiento ya la hubiese perdido, hermano. Si la salvación mía dependiera de mi comportamiento, de mi buena conducta, dependiera de mis buenas obras, dependiera de mi justicia. Isaías capítulo, no me recuerdo si es el 66, 56 creo ahorita, dice así, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Por eso démosle gracias a Dios, porque si usted está hoy acá, es por una sola razón. No es porque usted sea bueno, esa no existe, esa razón. Usted y yo no somos buenos. Nosotros hacemos buenas obras, resultado de la gracia de un Dios bueno que nos salvó, aún nosotros siendo malos. Aún nosotros siendo malos. Todos los días Dios dispensa su gracia. Todos los días Dios expande su longanimidad. Ya le he explicado ahora lo que es la longanimidad. Es paciencia, pero es la paciencia aunque yo te desafío. Yo puedo esperar a alguien aquí sentado y estoy paciente esperándolo. Pero no es lo mismo la paciencia de la longanimidad. Porque la longanimidad es que yo esté aquí sentado y que alguien esté y me dé con un palo. Me está desafiando a que yo haga algo. Así somos nosotros. El que está sentado somos nosotros. Lo que está dando con el palo somos nosotros. Desafiamos a Dios con nuestro mal proceder. Sin embargo, Él expande su paciencia. Él dice, Él tiene paciencia. Porque Él se acuerda, dice el salmista David en el Salmo 103, de nuestra condición, que somos polvo y que somos ceniza. Lento para la ira y grande en misericordia. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Démosle gracias a Dios. Agradezcamos a Dios porque Él es bueno, porque para siempre.